La hermenéutica se apoya en la exégesis. ¿Qué es lo que hace la exégesis? Trata de aclarar o explicar el significado de declaraciones individuales, declaraciones particulares. Esta palabra, exégesis, es una palabra griega que significa narración o explicación. Esa palabra está ahí en Juan 1:18. Vean. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta palabra conocer es esta palabra que les digo, esa palabra griega, exégesis. Es exegesato, esa palabra que está ahí, conocer. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que Cristo vino al mundo a explicarnos quién era Dios. Él nos ha dado a conocer a Dios. Cristo vino al mundo a explicarnos cómo es el Padre, lo que Él piensa, lo que Él desea. Él es el único que conoce de manera perfecta al Padre y Él es el único capacitado para dárnoslo a conocer. Y la exégesis se apoya en el estudio del lenguaje. La exégesis nos conduce a descubrir qué es lo que Dios quiere decirnos por medio de su palabra. Lo que hace la exégesis es sacar fuera del texto lo que está ahí metido. Entonces otra traducción de esa palabra exégesis es sacar fuera, explicar, narrar. La exégesis saca lo que tiene dentro el texto. Pero las personas que pasan por alto estos principios de interpretación bíblica, en lugar de sacar fuera lo que dice el texto, le meten cosas que no tienen. Y entonces ya no es exégesis, eso es lo contrario, es eisegesis. Eisegesis es meter dentro. Los indoctos y los inconstantes de los que Pedro habla, tuercen las escrituras para que digan lo que no dicen. Los indoctos leen la Biblia con ideas preconcebidas o con prejuicios y hallan en el texto cosas que no están ahí. Como no están, las meten. Por ejemplo, hay iglesias que creen que Dios es solo amor. Es el único atributo divino que les gusta o el que más les gusta. Pero si leen acerca del juicio de Dios, de la ira de Dios, del infierno, no entienden esas cosas bien, no las entienden como se debe. Hay personas que leen la Biblia con lentes subjetivos. Son las personas que creen que la Biblia dice lo que ellos sienten que dice. Por lo tanto, no pueden entender lo que están leyendo ni interpretarlo correctamente. Hay otros que leen la Biblia con un raciocinio que no es santificado. Son las personas muy cultas, muy preparadas, tal vez muy inteligentes, pero que no han nacido de nuevo. Entonces, aunque entiendan algunas cosas, las más importantes en realidad no las entienden. Dice Pablo que el hombre natural, o sea, el que no ha nacido de nuevo, no entiende las cosas espirituales. Y es ahí cuando podemos entender, darnos cuenta cuando una persona no es convertida. Una persona que no entiende las cosas espirituales y que sí entiende las cosas de este mundo, las cosas de la carne, pues ahí hay gato encerrado.
Una persona puede entender mucho acerca del griego y del hebreo, pero si no ha nacido de nuevo, ni tendrá una buena hermenéutica, ni tendrá tampoco una buena exégesis. Algunos no creen en la doctrina bíblica de la Trinidad. Hay un montón de textos que enseñan esta doctrina. Y no creen en ella estas personas porque dicen que no la pueden entender. Pero pregúntenle ustedes a esas personas si pueden entender cómo fue que Dios creó el universo. ¿Cómo pueden entender eso? Para que una de esas personas creyera bien como se debe que Dios creó el universo, necesitarían haberlo visto. Pero ¿quién vio cuando Dios estaba creando este mundo? Entonces dicen que creen en un Dios todopoderoso, pero en realidad no pueden creer en eso. Los que nosotros creemos que todo lo que la persona debe de creer debe estar basado en lo que la Biblia dice, no en lo que nos diga nuestro cerebro. La Biblia habla de un Dios coherente, de un Dios congruente, de un Dios razonable, de un Dios todopoderoso. Las Escrituras hablan de ese Dios. La Biblia no dice incoherencias, la Biblia no dice necedades, la Biblia dice cosas razonables. Y si no entendemos lo que leemos, no es culpa de Dios, es culpa nuestra. A fin de cuentas, lo que estorba nuestro entendimiento de las Escrituras es nuestro pecado. El pecado todo lo distorsiona, todo lo echa a perder. Por ejemplo, es bien claro en la Biblia que Dios salva al que quiere. La salvación no es del que la quiere, ni del que se esfuerza por conseguirla. La salvación es de aquel de quien Dios tiene misericordia. Dios no está obligado a salvar a ninguno. Dios está obligado a condenar a todos los pecadores, pero no quiere condenarnos a todos. Está claro que la salvación depende de la pura misericordia de Dios. Entonces, ¿de dónde sacan esas personas que la salvación depende de que nosotros aceptemos a Cristo? ¿Saben por qué entienden eso esas personas? Que la salvación depende de nosotros. Es por su pecado. Se dejan guiar por lo que su corazón les dice. Si nos acercamos a un texto, tal vez ese texto tenga diferentes posibilidades de interpretación. Vamos a escoger la que nos guste, la que no ofenda a otros, la que nos favorezca, la que nos dé por nuestro lado. La Biblia me impone lo que yo debo creer, me impone lo que yo debo obedecer, me impone cómo debo interpretar X texto. Yo no impongo cómo voy a interpretar, ni lo que voy a creer, ni lo que voy a obedecer. Dios me dice todo lo que debo creer, lo que debo obedecer. Yo tengo apuntes de mis predicaciones de hace como 30 años. Yo ya predicaba aquí antes de ser pastor. Y yo tengo mis apuntes desde entonces. Y al repasar mis apuntes de mis predicaciones de aquellos años, yo me doy cuenta que dije cosas que no debí decir. ¿Por qué las dije? Por mi ignorancia, por mi inmadurez, por mi pecado. Pero ahora, con más conocimientos y con más experiencia, confirmo lo que creo y enseño. No estoy diciendo que hace 30 años yo creía herejías. No, pero creía cosas que no debería creer. Dije cosas que no debí decir. Y no es la palabra de Dios la que ha cambiado. El que ha cambiado soy yo. Dios ha cambiado mi forma de ver las cosas. Otra cosa, ningún texto
debe decir lo que no dice. Por ejemplo, vean ustedes el Salmo 110. El versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Los rabinos eran gente muy estudiosa. Había unos que dedicaban 40, 50, 60 años a estudiar el Antiguo Testamento. ¿Qué entendían aquellos rabinos cuando leían este texto? Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Quién dijo estas palabras? David. O sea, David entendía que Jehová era el Señor. Pero David entendía que él tenía un Señor, aparte de Jehová. Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién es este Señor del que está hablando aquí David? Es el Mesías. Pero ¿a poco lo entendían eso los judíos? No podían. Los judíos pensaban que este salmo hablaba de David. Bueno, así es lo que parece decir aquí en el versículo 1. Pero en realidad todo el salmo habla de Cristo. Este es uno de los salmos más mesiánicos de todos, claramente. ¿Cómo aplicarían el versículo 4 a David? Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Cómo le aplicarían este versículo 4 a David? ¿David era sumo sacerdote? No. No entendían este salmo los rabinos. Normalmente hay tres contextos en un texto. El texto que está un poco antes y un poco después de cada texto. El contexto general del libro y el contexto general histórico, cultural, etc. Entonces, debemos hacer una interpretación contextual, o sea, basada en el contexto. De otra manera, si no hacemos eso, nos vamos a desviar y vamos a meter cosas que no estaban metidas ahí. Hay una frase muy famosa que ustedes han de conocer que dice, sacar un texto de su contexto es un pretexto. ¿Un pretexto para qué? Para meter cosas, ideas preconcebidas que la gente tiene. Véanlo, por ejemplo, en 1 Corintios 11. Vamos a leer un párrafo largo aquí. Empezamos en el 4, 11:4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, vean esta frase es importante, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Dice, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Y cuál es esa señal? Que las mujeres de aquel tiempo tenían que usar el velo. ¿Sí? Las mujeres tenían que usar velo, los hombres no.
Entonces tan deshonroso era que el hombre se cubriera la cabeza como que la mujer no se la cubriera. Y luego dice, hasta ahí nos quedamos. No vamos a ver lo que dice al final del versículo 10 por causa de los ángeles, porque hay muchos debates acerca de eso y no quiero meterme en esos debates por ahora. Entonces, los carismáticos, los pentecostales, no sé los de ahora, pero hace muchos años enseñaban que la mujer en el culto público debería de usar velo. Y se agarran de este párrafo. ¿Estos versículos enseñan eso? ¿Que la mujer debe usar velo? Dicen esas personas que las mujeres deben usar velo en el culto público en señal de sumisión a la autoridad que Dios le dio al hombre sobre la mujer. Dice el 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. O sea, las mujeres tenían que usar el velo reconociendo que sus maridos tenían autoridad sobre ellas. Entonces, si las mujeres no querían usar el velo, era como si se estuvieran rebelando en contra de la autoridad de su marido. Pero debemos entender esto, que está aquí en estos versículos, según el contexto histórico en que fue escrito, y también según el contexto cultural. En aquel tiempo, en la iglesia primitiva, y desde mucho antes, desde muchísimo antes de Cristo, todas las mujeres de aquella región estaban acostumbradas a usar el velo. El velo les cubría el rostro, si nada más lo único que se veía eran los ojos. Ese velo simboliza, vean, ese velo no lo usaban porque la ley de Moisés lo dijera. No hay ningún texto en la ley de Moisés que diga que las mujeres tienen que usar velo. Entonces era algo tradicional que simbolizaba que las mujeres estaban sujetas a sus maridos, que reconocían la autoridad de sus maridos. Pero vean una cosa, el velo que usaban las mujeres lo usaban en el culto público y lo usaban en la calle también. Y esas personas que dicen ahora que la mujer debiera usar su velo en el culto, lo usan en el culto, pero no en la calle. Entonces no son concurrentes. Entonces, están respetando a su marido cuando están en el culto, y cuando están en la calle le están faltando el respeto, pues eso es absurdo, ¿no? ¿Saben quiénes eran las únicas mujeres que no usaban velo en aquel tiempo? Las mujeres que se dedicaban a la mala vida. Si una mujer oraba, vean lo que dice el 4. Todo varón que ora, el 5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, aquí no dice que ora en público, ¿sí? No dice que las mujeres oraran en público o que dirigieran una oración en público. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Aquí hay muchas controversias acerca de esto. Algunos dicen que afrenta su cabeza quiere decir que afrenta a Dios o a Cristo. Hay otros que dicen que afrenta a su marido. Pero hay otros que dicen que afrenta su cabeza, se afrenta a sí misma. Y esa también es una buena traducción. Es una afrenta para ella, es una deshonra para ella. Dice, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Entonces, si una mujer en el culto público estaba ahí orando y no tenía el velo, simbolizaba o daba a entender que no reconocía ninguna autoridad. Entonces, usaría el velo en la calle y no en el culto público, pues no puede ser. Imagínense que en ese momento entrara una mujer inconverso al culto público y encontrara una mujer cristiana sin velo. Diría, caray, esta mujer en la calle anda con velo y aquí en el templo o en el lugar de reunión anda sin velo.
sería muy mal testimonio y sería una afrenta para ella y para la religión en general, ¿no? Todo este párrafo, en síntesis, habla de la subordinación que la mujer le debe al hombre. Subordinación según Dios, no según el hombre. Una mujer demuestra que es una cristiana verdadera cuando se somete al orden establecido por Dios. El orden establecido por Dios es que las mujeres no deberían predicar en el culto, no deberían enseñar, etcétera, y deberían someterse a sus maridos. Ese es el orden establecido por Dios. Si una mujer reconoce que Dios tiene autoridad sobre ella, reconocerá que su marido también tiene autoridad sobre ella. Entonces el velo simbolizaba ese reconocimiento. Pero escuchen, simbolizaba el reconocimiento, pero no lo garantizaba. Por ejemplo, una mujer de aquel tiempo podía usar el velo delante de sus conocidos, sus parientes. En la casa no. Sí, las mujeres no usaban el velo en la casa. Ya llegando a la casa se lo quitaban y lavaban sus trastes sin su velo, ¿no? Pero cuando salían a la calle tenían que ponérselo. Ahí se daban cuenta que eran mujeres casadas. Pero una mujer en aquel tiempo podía usar el velo ante sus amigos, sus parientes y sus conocidos, pero cuando viera lejos de casa, podía quitárselo. Entonces, podía aparentar ante los vecinos que era una mujer respetuosa de su marido, pero lejos de la casa, pues nadie me ve, pues aquí puedo yo hacer lo que yo quiera. Entonces no garantizaba que la mujer que usaba velo respetara a su marido. Las mujeres del Buen Pastor, esa religión que se llama el Buen Pastor, y los de la Luz del Mundo, esas mujeres usan velo en el culto, pero no en la calle. Ahora, si usan el velo en el culto, ¿eso garantiza que se someten a sus maridos? ¿O que reconocen la autoridad de sus maridos? Pues no. En esas iglesias del Buen Pastor y de la Luz del Mundo, enfatizan el uso del velo. Una mujer no puede entrar ahí sin velo. Pero pasan por alto lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Pues que las mujeres deben respetar a su marido. Entonces les hacen creer que por usar velo están bien y las mujeres que no usan velo pues, están mal. O sea, si una mujer de esta iglesia, a una mujer de esta iglesia le pregunta una mujer de aquellas iglesias, oye, ¿en tu iglesia usan velo? No, pues no. No, pues ustedes están mal. O sea, les hacen creer que por usar velo están bien. Casi que por usar velo se van a ir al cielo. Y es por lo mismo que usan falda larga, porque en esa religión todas las mujeres entran al culto con falda larga y usan falda larga también en la calle. Ahora, si una mujer usa falda larga, ¿eso garantiza que respeta a su marido? Una mujer puede usar falda larga y puede ser una coqueta. Coquetear con los hombres aunque use la falda larga. Vean ustedes a lo que conduce la mala hermenéutica, a la mala doctrina, a la mala práctica, a la hipocresía. Eso es vil legalismo. El legalismo surge de una mala hermenéutica. Conduce a la hipocresía. Mujeres que están limpias por fuera, pero sucias por dentro. Ah, pues cargan la Biblia. Ay, pues qué bonitas mujeres. Cargan la Biblia. Usan la falda larga y de pilón se ponen el velo en el culto. No, hombre, casi unas santas. Pero eso no garantiza nada. Los fariseos criticaban a Cristo y a los discípulos porque comían con las manos sucias o que no se las lavaban. La ley de Dios dice que deberían de comer los cristianos, los creyentes, con las manos limpias. Eso no lo enseñaba la ley. Eso lo enseña el sentido común, pero no la ley. Entonces, nosotros
comemos con las manos limpias, ustedes comen con las manos sucias, pues ustedes están mal, nosotros estamos bien. ¿A dónde conduce el legalismo, la hipocresía? ¿Qué hace el legalismo? Que la gente vea el pecado de otros, pero no el propio. Y este contexto histórico del velo, este contexto histórico podemos verlo también en Romanos 1, Romanos 12, perdón. Romanos 12:1. Así que, hermanos, vean, en los primeros 11 capítulos habló de doctrina Pablo. Y esta frase, así que, empieza la sección práctica, ¿sí? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Os ruego por las misericordias de Dios. Vean, estas palabras se las está diciendo a los creyentes de Roma, que eran gentiles. ¿Sí? Los creyentes de Roma eran gentiles, aunque ahí había también algunos judíos. Pero, ¿por qué les está diciendo por las misericordias de Dios? Antes, en este mismo libro, ya Pablo les había dicho, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gracia de Dios. Y cuando dice todos pecaron se refiere tanto a los judíos como a los gentiles. Entonces, los creyentes de Roma habían recibido estas misericordias. Y los creyentes judíos también las habían recibido. Entonces, cuando dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, está hablando de un contexto histórico. ¿Por qué? Porque las misericordias de Dios son históricas. Las misericordias de Dios no empezaron cuando Cristo vino al mundo. No, las misericordias de Dios existen desde que el hombre existe. Entonces, Romanos era una muestra de la misericordia de Dios para los que mataron al Mesías y también para los que no lo mataron. Y es importante también el contexto literario. Si ustedes leen un libro, ¿en qué clase de estilo está escrito ese libro? Por ejemplo, hay libros que todo el libro es pura narración histórica, como Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Reyes, Crónicas, etc. Y todos los pasajes que hablan de la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, todo eso son puros detalles, narraciones históricas. Vean, en esas narraciones Dios determinó qué detalles de la vida de uno de aquellos personajes tenía que escribirse. No se escribió todo lo que pasó con ellos, porque imagínense, de la vida de Abraham se podrían escribir montones de libros. No, Dios seleccionó los detalles. Los que escribieron esos libros, ellos no dijeron, yo voy a escoger este pasaje para escribir acerca de esto. No, cada detalle fue dirigido y controlado por Dios. Dios les decía, tú vas a escribir esto y esto y esto. En esas narraciones vemos cómo Dios trata con los hombres. Vemos la naturaleza de Dios, el carácter de Dios en los tratos de Dios para con todos estos personajes. Si ustedes leen toda la vida de David, ¿quién es el protagonista principal de la vida de David? Pues diríamos que David, pero no. El protagonista principal es Dios. Dios quiere que veamos cómo Dios trata con los suyos. A mí me encanta leer esos libros de la historia de David, la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cómo aprende uno ahí leyendo acerca de ellos? El caso de ellos no son simplemente ejemplos a seguir. No son meramente como para darnos guía. No, Dios nos enseña acerca de Él, de su naturaleza y de su carácter. Hay libros que son poéticos, como los Salmos, los Cantares, y ahí nos enseña Dios a ver las luchas y las pruebas del creyente. En los Salmos, vean, pueden ustedes ver cómo David está sufriendo, siendo perseguido, llorando, afligido, confundido, enfermo. Y David expresa en los Salmos su sentir
en forma honesta, en forma sincera. Dios no oculta ni las fallas, ni los sentimientos, ni los pecados de sus siervos. Dios quiere que sepamos acerca de ellos, de cómo Dios trató con ellos. Así como trató con ellos, tratará con nosotros. Aprendemos también de los libros de sabiduría o sapiensales como Job, Proverbios y Eclesiastés. Este libro, Eclesiastés, es un libro muy difícil. Es difícil de entender. Ahí en ese libro vemos un contraste entre la sabiduría divina y la sabiduría humana. A veces hay versículos que hablan de opiniones humanas y luego después vemos la opinión de Dios, que se contrasta con la opinión de los hombres. Por ejemplo, vean, Eclesiastés, en el capítulo 3, en 3:21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Dice, ¿quién sabe? O sea, ¿quién nos puede decir esto? Bien, en un sentido, este versículo 21 no es palabra de Dios. Me explico. Estas son palabras dichas por un ateo, ¿sí? Pero Dios quiere que veamos cómo piensan los ateos. Estas son palabras dichas por un incrédulo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Es como si dijera, ¿quién fue y vino? ¿Quién fue al cielo? ¿Quién fue al infierno? Nada, pues ahí está. Pues entonces el cielo ni el infierno existen. Comparen esto con lo que dice Eclesiastés 6:12. Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? ¿Cuál es el bien? ¿Quién me puede decir quién es el bien? Bien, es la misma idea. Está aquí hablando un ateo. ¿Quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su humanidad, los cuales él pasa como sombra, porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él, debajo del sol? Que no te laven el cerebro, que habrá un juicio, que habrá un castigo. No, están mintiendo, no entienden esas personas. Y vuelvan atrás al capítulo 3 de Eclesiastés y ven el versículo 22. Así pues, vean, esto es dicho por el mismo ateo que dijo lo del 21. Vean el 22. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Tú dedícate a trabajar, dedícate a vivir. Dice, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? ¿Quién te garantiza que hay una vida después de esta? O sea, lo que está diciendo este versículo es más o menos esto. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Qué te preocupas tú por el mañana? Tú disfruta del presente y no estés pensando que si hay un cielo o un infierno, que no te laven el coco. Comparen esto con lo que dice 5:18. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, vean, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol. Es lo que dicen, ya gracias a Dios es viernes, dice, pues ya vamos a disfrutar, ya vamos a levantarnos a la hora que queramos el sábado y el domingo vamos a echarle la copa, ¿sí? Que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga uno debajo del sol. Todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Disfruta de la vida ahorita que puedes. Va a llegar el día que vas a estar viejo, ya no vas a poder disfrutar. Y vean también el capítulo 8, lo que dice el versículo 15. Por tanto, alabé yo la alegría, que no tiene el hombre bien debajo del sol. Pero vean, debajo del sol en este mundo, sino que coma y beba y se alegre. Y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Imagínense un hombre que ya se está muriendo, bien feliz. Ay, conocí muchas partes del mundo, disfruté todo, me paseé, me divertí. ¿Por eso mueren felices los hombres? No, hombre. Cuando llega la hora de la muerte,
es cuando lamenta no haber buscado a Dios. Y vean otro texto en Eclesiastés 7, como dice el versículo 16. Vean, este versículo es claramente ateo, es claramente antibíblico, digamos, su contenido. Dice, no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Dice, está bien que tengas una religión, pero no exageres. ¿Cómo que lees una hora la Biblia? ¿Te pones a orar una hora? No, no seas demasiado justo. Sí, está bien que tengas una religión, pero no seas fanático. ¿Son las palabras de un ateo? ¿Cómo ven? Hay un texto aquí en Eclesiastés que les encanta a los testigos de Jehová. Es 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Vean, se agarran de aquí para decir que los que mueren ya no saben nada de nada y están inconscientes. Y lo mismo que un perro, hay otro versículo que dice, lo mismo que le pasa a un hombre, le pasa a un perro, entonces ¿para qué me preocupo? Si existiera la aniquilación, si no existiera el infierno, pues sí, comamos y bebamos que mañana moriremos, vamos a divertirnos y vamos a gozar de la vida. Pero vean ustedes cómo concluye Eclesiastés. Eclesiastés fue un hombre escrito por un libro escrito por un hombre sabio. Vean 11:9. Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Sí, disfruta de la vida, diviértete. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y vean el capítulo 12 y vean el 13. El fin de todo el discurso oído es este. Vean en conclusión, en resumen. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, obedécele, porque esto es el todo del hombre, vean. El todo del hombre no es lo que come y bebe, lo que se divierte. El todo del hombre es que tema a Dios y le obedezca, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, oculta, sea buena o sea mala. Fuera de esto no hay sabiduría. Los que comen y se divierten y que se olvidan de que hay un cielo y hay un infierno y que Dios lo juzgará, no son sabios, son necios. Por eso dice Salomón en otra parte que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Los que no tienen temor de Dios creen que son sabios, pero no lo son. Pidámosle a nuestro Dios que ponga más temor en nosotros, de su temor, para que no nos apartemos de Él. Si alguno de ustedes, en lugar de apartarse del pecado, se aparta de Dios, ustedes no son sabios. Acérquense a Dios, teman a Dios, y eso será sabiduría para ustedes. Y cuando ustedes se acerquen a Dios, ¿saben qué? Descubrirán que Él se acerca a ustedes. Sentirán su presencia. Sabrán que Dios los escucha. Y no lo podrán creer. Cuando ustedes hagan esto, ustedes empezarán a entender su palabra, no antes. Los que no obedecen no entienden su palabra. Por muy buen exégeta que sea un hombre, o que crea serlo, si no obedece, no entiende. Si tú te acercas a Dios, Él te dará un corazón de carne para que entiendas, para que interpretes, para que obedezcas, para que hagas su voluntad. Gracias te damos, nuestro Dios, nuestro Padre, por tu palabra. Pon tu temor en cada uno de nosotros, para que en lugar de apartarnos de ti, nos apartemos del pecado. Hazlo con cada uno, y tu nombre recibirá la gloria. Por Cristo te lo pedimos. Amén.